Saben que vivo en Salinas, y en Salinas vivo cerca de la costa, ¿sí? Porque tengo la playa cerca, pero aparte de presumir de eso, tengo a alguien bien importante, unas cuadras de casa. ¿Quién puede ser? El presidente de la República, ¿sí? Yamandú Orsi. No voy a hacer política por las dudas, ¿no? Así que no se pongan nerviosos. Solo quiero transmitir de que vivo cerca del presidente. Vive hace años el presidente ahí. Nosotros hace un par de años que estamos ahí en Salinas. Y cuando salió presidente, todo el barrio hablaba, ¿no? Y fueron las cámaras y el del supermercado hablaba, ¿no? Que viene Yamandú acá a comprar asado y demás. Bueno, la otra vez, hace como un mes, voy al súper, que está bien enfrente de casa, y cuando voy saliendo, ¿a quién me encuentro? Al presidente de la República. Digo, y lo miro, porque es un supermercado de barrio, ¿no? Abrí la puerta y miro, este es Yamandú. Y queda como uno pensando ahí, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Que saco una selfie o en un autógrafo? No. Digo, el loco venía con lentes, con gorro tapado, ¿no? Pero a destacar que fue al supermercado a hacer las compras como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sin ninguna custodia. Si bien había custodia afuera, pero él entró a hacer los mandados. Y lo que me sale es darle la mano y decirle mucho gusto, señor presidente. Y no fue eso nada más el contacto, porque en realidad es nuestro presidente y tenemos que demostrar el respeto correspondiente y el honor que se merece esa autoridad. Y fue ese, y después de que le dije a Cari que había comentado, pero fue como estar ante una autoridad, ni más ni menos que de nuestro gobierno. En realidad fue eso el encuentro que tuve, no fue más que nada, no fue ni una palabra ni nada más, pero tampoco me cambió la vida, ¿verdad? Seguí con mi vida normal. ¿Han tenido algún tipo de encuentro con alguna autoridad, alguna celebridad o alguien que les haya cambiado la vida? ¿Tienen algún testimonio de eso? Bueno, encuentros, ¿sí? Que podemos tener con personas importantes como hemos nombrado, pero también hay encuentros que no son con celebridades, son en personas comunes y corrientes que no tienen ningún título, y también de alguna forma nos cambia la vida. Y algunas no, ¿sí? Algunas pasan así como mi saludo con el presidente. Hoy vamos a ver el capítulo de Hechos, el capítulo 18, donde vamos a ver diferentes encuentros que vamos a ver al apóstol Pablo desde allí. Vamos a orar, ¿les parece? Para bendecir la palabra de Dios y que Él nos dirija. Oramos. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por poder abrir tu palabra de forma libre, sin miedo a que pase nada a nuestras vidas, Dios. Podemos tener la libertad de gozar de eso, Dios, de libertad y leer tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, que podamos ser instruidos por ella, enseñados y también crecer en lo que tú tienes para nosotros y también como iglesia, Padre. Pedimos tu bendición y la guía de tu Espíritu Santo en cada palabra que se va a dar aquí, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hechos 18, del 1 al 3, dice: después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto. Y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo de Ponto, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos. Se juntó con ellos, y por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos porque eran tenderos de profesión. Muy bien, hasta ahí nomás. Pablo dice que sale de Atenas y se dirige a otra ciudad llamada Corinto. Tenemos una carta, ¿verdad?, dirigida a los corintios, y es una carta, dos cartas en realidad, de una iglesia bastante particular. Y me gustaría ubicar a la iglesia en el mapa ahí. Bueno, la ciudad de Corinto se encuentra acá en el punto rojo, ¿sí? Cerca de Italia, Asia Menor. Era una ciudad importante de Grecia, ¿sí? en aquella época, capital de la región de Acaya. Era conocida por su hedonismo e inmoralidad. Bien, y era una ciudad de mucho comercio.
¿Por qué era de mucho comercio? Porque se situaba en lo que se llama un istmo o istmo. ¿Saben lo que es un istmo? ¿No? Es un pedazo de tierra angosto, como el canal de Panamá en Centroamérica. Vieron que ahí está, que conecta, bueno, el canal de Panamá son 2 océanos, pero acá eran 2 golfos, ¿sí? Entonces, la gente, para no dar toda la vuelta, así por acá, pasaba por Corinto, que tenía un canal que es el llamado Canal de Corinto, que lo vamos a ver en la foto a la derecha. Ven ahí el canal, un canal muy angosto. Entonces la gente lo que hacía, iba con su barco, bajaba la gente, bajaban toda la mercancía, la cruzaban por Corinto al otro lado y ahí seguía el viaje. ¿Sí? Entonces era una ciudad de mucho comercio, para lo que era esa época. Y hay mucha gente de muchas regiones y demás. También era conocida esta ciudad porque se celebraban los Juegos Ísmicos, ¿sí? Como los Juegos Olímpicos de ahora se celebraban, era lo mismo, pero en realidad era como una competencia que tenía los Juegos Ísmicos. Y había una frase muy popular en aquella época, el hacerse el corintio. Y significaba llevar una vida inmoral. Cuando vos te decían, te estás haciendo el corintio, te estaba diciendo que te estás haciendo el inmoral, ¿sí? Que sos cualquier desastre con lujuria y demás. Es como si en esta época, el agrandado, el rico, el que tenés plata, no sé, alguna otra frase ahora en la época, en este siglo, en esta generación, te haces el crocante, bien. Entonces en aquella época te haces el corintio, era que, bueno, eras un poco inmoral en tu forma de conducirte. Y para cerrar esta ciudad, este combo, se encontraba el templo de Afrodita, ¿sí? O Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Estaba el templo ahí de Venus y dice que había unas 1000 mujeres, ¿sí? O sacerdotisas, que la forma de adorar a Afrodita era, bueno, se pueden imaginar, ¿sí? En la parte sexual. Dice que en la tarde-noche estas 1000 mujeres bajaban a la ciudad a cumplir sus servicios o sus honores. Así que imagínense en el contexto de esta sociedad y donde Pablo va a visitar a los corintios. Y Pablo conoce a un matrimonio llamado Aquila y Priscila, que venían recientemente de Roma porque habían sido expulsados por Claudio. Dice que, bueno, los judíos estaban haciendo mucha revuelta. Se cree que la revuelta era porque era por Cristo, entonces estaba creciendo el cristianismo y los gobernantes no sabían identificar judaísmo, cristianismo, entonces echa a todos los judíos y bueno, Aquila y Priscila vienen expulsados de Roma y se encuentran ahí con Pablo y como compartían el mismo oficio de hacer tiendas, quedan juntos trabajando. Se sospecha que Aquila y Priscila eran cristianos, ¿sí? No lo dice, algunos dicen que sí eran cristianos, otros dicen que no, que Pablo también pudo haberlos llevados a Cristo. ¿Qué contexto cultural tenía Pablo cuando llega a Corinto, ¿no? Llega a esta ciudad, ve mucho movimiento, comercio y bueno, famosa por estos Juegos Olímpicos o Ísmicos. Una ciudad como sería ahora capaz que Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas se conoce por la ciudad del pecado, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas se queda, porque es una ciudad bastante inmoral y por aquellos que han ido a Las Vegas, no fue mi caso, se ve mucha cosa promiscua, ¿sí? En las calles. Era un contexto de pecado donde Pablo empieza su ministerio inmoral de comercio, y lo que trae comercio, ¿no? Estafas, mentiras, ver cientos de mujeres teniendo relaciones inmorales. Era un contexto bastante difícil. Y mi pregunta para ustedes, ¿cuál es el contexto donde Dios te puso para ejercer tu ministerio?
Todos estamos en un lugar, ¿verdad? La iglesia acá está en un lugar, en un contexto social y tiene su característica. Capaz que no tanto como Corintio, capaz que sí, capaz que pasan otras cosas que ustedes conocen su barrio. Y mi pregunta es, ¿son todas buenas personas los que los rodean acá en este barrio? Todas. Ayer la hermana dice, no, creo que no. Hablan sin decir malas palabras. No, son todos buenos, no dicen mentiras, son todos honestos, no hay envidia, nada. No hacen chistes de dobles sentidos. Pienso en el barrio, pero pienso capaz que en tu lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Son todos así como ángeles caídos del cielo? ¿Verdad que no? Que todos estamos en un contexto social donde no son todos cristianos. Y capaz que el único cristiano que está ahí es uno, ¿verdad? Y tenemos que vivir con eso. Yo cuando voy a mi trabajo, lamentablemente cuando tengo reuniones de trabajo, todo es doble sentido. Y todo siempre a lo sexual. ¿Sí? Todo siempre, no sé si les pasa a aquellos que comparte trabajo, capaz que uno trabaja más solo, ¿sí? Tienen la bendición, capaz uno ya dejó pero con la familia, son contextos donde la verdad lo cristiano no prima. Y hermanos, Dios nos puso allí y no debemos asustarnos. La otra vez hablaba con Cari, ay no, la maestra, la directora, no sé qué, y le digo, pero ¿qué vas a esperar de alguien que no cree en Cristo? ¿Sí? Es lo normal. Lo que uno tiene que hacer es ser el diferente, ¿verdad? Es ser el que va a traer luz. Y no asustarnos por esos contextos que la verdad que a veces lo deprimen a uno. Pero Pablo va a ese contexto y se anima a poder llevar el Evangelio. Y busca buenos amigos en la fe. Y acá tenemos a Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Y Pablo en Romanos 16, 3, 4 dice, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo le estoy agradecido, igual que todos a la iglesia de los gentiles. Dios está agradecido por estos compañeros que puso en su camino y dice que arriesgaron su vida. O sea, eran gente buen amigo. Y Dios no nos llama a estar solos en el ministerio. A veces es lindo estar en el ministerio solo, porque uno a veces puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Y puede tomar decisiones y nadie le va a tener el pero. Lo hablo con experiencia, ¿no? A veces prefiero decidir yo las cosas solo. Pero lo bueno es que Dios nos pone siempre en comunidad y nos pone para estar siempre con hermanos buenos en la fe. Y ¿tenés buenos amigos en la fe? ¿Puedes pensar en algunos, identificarlos? ¿Sí? Qué bueno es tener amigos en la fe que nos alienten a caminar y trabajar en equipo. Después vamos a leer que lo visita también Silas y Timoteo. Dice colaboradores, también Pablo los nombra colaboradores. Importante trabajar en equipo en el ministerio. Tener alguien con quien yo apoyarme en el ministerio, alguien con quien compartir la carga, alguien con quien charlar, alguien con quien pedir consejo, porque no estamos llamados a estar solos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si quiere decir rápido, camina solo. Si quiere llegar lejos, viaja acompañado. Lo repito, si quiere decir rápido, camina solo. Porque rápido, bueno, vamos, ¿sí? No tengo que esperar a nadie. Puedo ir a mi ritmo. Pero cuando viajamos acompañados tenemos que amoldarnos, ¿verdad? Un poco al ritmo del otro. Pero podemos llegar más lejos acompañados. Y esta es una particularidad del ministerio de Pablo. El ir acompañado de buena compañía y de hermanos que los impulsan y les anima en la fe. Primer encuentro. Aquila y Priscila. Seguimos, del 4 al 6.
Y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Mesías. Pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio. De ahora en adelante iré a los gentiles. Pablo llega a esta ciudad con este contexto, pero Dios le regala buenos hermanos en la fe. Primer encuentro. Y como tenía Pablo costumbre, va a la sinagoga y empieza a discutir ahí con los judíos. A discutir no de la mala manera, sino a poder dar evidencia de que Jesús era el Mesías, como dice ahí. Dice que estaba completamente dedicado a la predicación. Y yo me hice una pregunta. ¿Cuánto nos dedicamos a predicar el Evangelio? Y te pregunto a vos, ¿cuánto le dedicás en la semana a predicar el Evangelio? Y si te hago una pregunta un poco más personal, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Esta semana que pasó? ¿La anterior? ¿Hace 3, 4 semanas? ¿Hace 5 meses? Ni me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que le predicamos el Evangelio a alguien? Y esta es una pregunta que me he hecho últimamente, o que Dios me ha hecho últimamente, y que me ha hecho pensar cuándo fue la última vez que compartí mi fe con alguien. Y no estoy hablando de compartir la fe en un ambiente cristiano. Porque, por ejemplo, si digo, ¿cuándo fue la última vez que compartí el Evangelio? Fue ayer a la noche con el grupo de adolescentes en mi iglesia. Que eso es fácil, porque estaban ahí, entonces le compartí el Evangelio. Pero estoy hablando fuera de la iglesia, fuera del contexto gloria, aleluya, alabanzas y hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que con un vecino, con un amigo, con un pariente le compartí acerca de Jesús? Y a veces yo me excusaba con que, bueno, voy a ser de buen testimonio. Con mi buen testimonio, no digo malas palabras, estoy casado, tengo una vida ordenada, soy honesto en el trabajo. Eso le va a dar a la gente pistas, ¿verdad? Le voy a dejar pistas a la gente para que digan, para que pasa algo diferente. Y te quiero decir algo, cuando haces eso, da resultado, porque la gente se da cuenta, ¿sí? Ah, pero César no dice malas palabras. Ah, pero César es honesto en esto. Y César, es fácil ser buena persona o buen cristiano. Pero, Dios me estaba preguntando, ¿pero es suficiente con que la gente piense de que, sí, y después, sí soy cristiano, y que quede ahí la cosa? Creo que Dios me estaba desafiando personalmente a ir más allá, como Pablo, ¿sí? Él estaba persuadiendo, dice ahí, y enfáticamente a los judíos que Jesús es el Mesías. Debemos predicar el Evangelio. Es nuestra tarea. Y Pablo tenía un plan. Siempre vemos que va a las sinagogas. ¿Y cuál es tu plan?, me pregunto. Pablo va a lugares, obviamente, religiosos, ¿no? Era la sinagoga, se leía la Torá, la gente estaba un poco predispuesta. Pero, ¿cuál va a ser mi lugar de alcance? Como iglesia, pensamos en la iglesia. ¿Cuál es su lugar de alcance? ¿Cuál es su objetivo para alcanzar el Evangelio? ¿Sí? ¿Lo tienen? Excelente. ¿No lo tienen? Es bueno encontrarlo. Y otra vez me hace pensar en el hecho de ir y no solamente esperar que la gente venga. Porque cuando Jesús nos invita a ser discípulos, nos invita a... ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Yendo, vayan, ¿sí? Y mientras van, hagan discípulos. No mientras vienen, mientras van. Y una cosa que la iglesia ha perdido es eso. Discípulos haciendo discípulos.
La otra vez en el curso nos preguntábamos, bueno, ¿por qué el avance de la iglesia, si bien hay cosas que celebramos como iglesia en el avance del Evangelio, ¿por qué todavía hay tanta gente que no conoce el Evangelio? Se estima que unos 3.000 millones de personas todavía no han escuchado de Jesús. 3.000 millones de personas. Somos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y hay tanta iglesia, a veces paso por la avenida y hay una iglesia acá y una iglesia al lado, ¿verdad? O sea, iglesia por todos lados. Acá supongo que hay más iglesias acá. ¿Por qué se demora tanto en compartir el Evangelio? Porque a veces pensamos que el Evangelio tiene que compartir los pastores o los líderes. Y nos olvidamos que también es tarea de nosotros compartir el Evangelio. Y a veces relegamos esa responsabilidad al liderazgo. Pero todos nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos. Y si todos nosotros fuéramos y compartiéramos acerca de Jesús, ¿cuánto más el Evangelio crecería? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste el Evangelio a alguien? Pablo compartió y ante la oposición dice que los judíos empezaron a blasfemar contra Jesús y Pablo les dice, ¿saben qué? Manéjense, como no sé si lo siguen diciendo ahora. ¿Sí? Manéjense, ¿se entienden? ¿Sí? Manéjense. ¿Sí? Manejad. Ahí está. Manejad. Yo me lavo las manos, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo ya no soy responsable por sus vidas. Y tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de que mi familia conozca el Evangelio es, primeramente, mía. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad. Dios me va a pedir cuentas ¿a quién? ¿Al pastor que no fue a aplicar el Evangelio? No. Me va a pedir cuentas a mí. Te va a pedir cuentas a vos por no compartirle a tu familia, a tu amigo, a tu vecino. Eso primero que nada. Debemos insistir todo lo que podamos, debemos amar, debemos ser de bendición para esas personas. Pero hay un punto, ¿verdad? Que a veces no podemos hacer más nada, que llegamos, predicamos, lo invitamos, vamos. Y hicimos todo lo posible. Y Dios nos dice, bueno, está, ya hiciste todo. No te hagas mala sangre, ¿verdad? Porque ya escucharon. Ya ahora la pelota está en su cancha también, como se dice, ¿no? Pero tampoco tenemos que decir, ya está. No lo mandemos al infierno todavía, ¿no? Sino seguir orando. Pero a veces también Dios nos invita a no seguir frustrándonos y decimos, yo ya hice mi parte y también tener paz de que uno ha hecho lo posible. Pero tenemos que haber agotado todas nuestras balas. Sigue el versículo. Y saliendo de allí entró en casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Así que se asentó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Sale de ahí Pablo, le dije, ¿saben qué? Manéjense. Y tenemos otro encuentro aquí. Se encuentra con un tal Ticio, que era vecino de la sinagoga. Dice que va hacia la casa de él. No sabemos si por escuchar el movimiento de la sinagoga vino la fe, pero Pablo se va para ahí. Y también dice que el principal de la sinagoga, Crispo, viene de la fe junto con toda su familia. ¿Quién era Crispo? En 1 Corintios 1:14 Pablo lo nombra. Dice, agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo. O sea que Crispo fue bautizado por el apóstol Pablo. Dice que muchos corintios oían, creían y eran bautizados. A pesar de la negativa de los judíos, el Evangelio
siguió su curso y almas vinieron a la fe. Cuando todo va mal en el ministerio, ¿han tenido frustraciones en el ministerio? ¿Tienen frustraciones en el ministerio? ¿Aquellos que están sirviendo en la iglesia? ¿Quién? El hermano que llega tarde al ensayo. La persona que habla mal del liderazgo. Que habla mal mío. La persona que siempre tiene un pero. ¿Sí? A veces el ministerio frustra. Te critican. Como pasó con Pablo, ¿no? Él ya estaba cansado y bueno, ¿saben qué? Manéjense. No le digo que le digan eso, ¿saben qué? Manéjense, ¿saben qué? Muchas veces da ganas de decir, ¿saben qué? Manéjense. O manejate. Pero Dios nos invita a levantar la cabeza y a ver que hay otras personas que necesitan de mis dones y de mi amor. Así como Pablo, al salir de la sinagoga, levantó su cabeza y vio personas que necesitaban el Evangelio, necesitaban una mano. Y Dios, ante eso, nos invita hoy a que miremos al lado. ¿Estás frustrado en el ministerio? Te animo que perdones y sigas adelante, pero también que no te enfoques o te frustres solamente en ese problema, sino que levantes la cabeza y mires a tus lados y veas que hay más personas que te necesitan, ¿sí? Y que podés ser de bendición. Y también si ya dijiste, ¿sabes qué? Mi familia ya le prediqué, le mandé mensajes, lo llevé al Evangelio, ya está, ya hice todo lo posible. Levantá tu cabeza y mirá, ¿quién necesita el Evangelio? Porque hay más personas afuera que necesitan de esperanza. Y dice que el Señor se le parece en visión en la noche a Pablo. Y seguramente Pablo en esta ciudad, con este contexto inmoral, con estos judíos que no quieren escuchar acerca del Mesías, estaba caliente, estaba frustrado y estaba preocupado y empezó a maquinar, ¿verdad? Uno cuando está así empieza a maquinar, ¿verdad? Empieza a ver esto y lo otro y cae, mirá. Y también tenía miedo, qué va a pasar, veía el contexto, el peligro, capaz que vinieron dudas. Y qué bueno que tenemos un Dios que nos conoce y sabe cómo nos sentimos. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Y trajo una palabra a lo oportuno. Y Dios siempre en nuestra frustración va a traer una palabra. ¿Y qué fue la palabra que Jesús le da a su discípulo? No temas, habla y no calles. Le da una palabra de ánimo. Necesitamos ánimo en el ministerio. Y si vos estás también sirviendo a otros, a aquellos que estás sirviendo también necesitan palabras de ánimo. ¿Sí? Jesús nos conoce y nos da ánimos. Y también nos alienta. No temas y no calles. Yo estoy contigo, le dice, promete su presencia. Hermanos, si Dios no fuere con nosotros, mejor quédate quietito donde estás, ¿sí? Promete su presencia. Ninguno te dañará, promete su protección. Y Dios le dice que Dios tiene un gran pueblo en esa ciudad. Y le dice, Pablo, yo te quiero acá porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Capaz que no está hablando de multitud, está hablando de la palabra que usa ahí, es un pueblo especial, ¿sí? Laos creo que es la palabra que usa ahí, que es la misma palabra que usa para el pueblo de Israel. Yo tengo un pueblo especial acá. Le dice, yo te quiero acá porque tengo un propósito para Dios, para tu vida. Dios muchas veces nos pide obediencia y con la obediencia fe. Y otras veces nos muestra el porqué. O sea, nos da la certeza de por qué nos quiere ahí. Necesitamos las dos. La fe, a veces cuando dudamos y no sabemos qué viene. Pero también Dios sabe que necesitamos certezas en nuestra vida y en nuestro ministerio para dar pasos de obediencia. Y Dios te va a pedir muchas veces eso. Fe. Y no te va a mostrar nada, no te va a dar ninguna certeza,
pero lo importante es que obedezcas. Pero Dios muchas veces te va a decir, no, mi hijo necesita que le dé por lo menos una pista de por dónde van a ir las cosas, para que puedas obedecer tranquilamente. ¿Qué pasó con Pablo? Se quedó 1 año y medio allí en Corintios. 1 año y medio, bastante, ¿sí? Pablo no se quedaba mucho en las ciudades, viajaba bastante, ¿sí? En otra ciudad que se quedó mucho fue en Éfeso, se quedó como 3 años allí. Seguimos. Pero siendo Galión procónsul de la calle, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Pero cuando Pablo iba a hablar, dijo Galión de los judíos: si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, o judíos pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Entonces prendieron este nombre me cuesta porque la otra vez lo dije mal, Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. ¿Qué pasó acá? Bueno, acusaban a Pablo, lo llamaban ante la autoridad, íbamos bien rápido, y bueno, el gobernador le dio corte, ¿saben qué? Manéjense, hagan lo que quieran, palo tranquilo. Y se agarraron con Sóstenes, ¿sí? Que se ve que Crispo, como se convirtió al Evangelio, nombraron a este como principal. Pero lo loco de todo esto es que Pablo también nombra a Sóstenes en otra de sus cartas, ¿sí? Así que también los judíos seguían perdiendo gente y el cristianismo seguía ganando. Lo evangelizaban a los golpes. Así que vemos ahí otro encuentro con... Y lo raro es que no nombra mucho de Sóstenes. O sea, no dice nada. Dice que lo mataron a palo nada más. Pero después vemos que llega el Evangelio. Y se ve que ese encuentro con Pablo también marcó la vida de Sóstenes. Seguimos avanzando. Pablo, habiendo permanecido aún muchos días luego de despedirse de los hermanos, navegó hacia Siria junto a Priscila y Aquila, después de raparse la cabeza en Cencreas porque tenía hecho un voto. Cuando llegaron a Éfeso, se separaron de ellos, o sea, de Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y ellos le rogaron que se quedaran por más tiempo, pero no consintió. ¿Ellos quién? Priscila y Aquila. Y se despidió de ellos diciéndoles: regresaré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Después de bajar de Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Se va Pablo de Corintios. Termina su ministerio allí, viaja a Siria y luego a Efesios. Se lleva con ellos a Priscila y Aquila. Y dice que Pablo hace un voto nazareo. Está el número 6, si lo quieren leer después, lo que significa un voto nazareo. No nazareno, nazareo, ¿sí? Bueno, era como por un periodo determinado, más o menos 30 días, se dejaban crecer el cabello y después se rapaban, ¿sí? Al finalizar. Y ese pelo, dice que se lo llevaban, lo presentaban como ofrenda y lo tenían que hacer en Jerusalén. El propósito era consagrarse delante de Dios. Y bueno, llega a Efesos y otra vez Pablo va a la sinagoga a predicar el Evangelio. Y dice que después de ahí se despide de Priscila de Aquila y viaja primero va a Jerusalén y después termina su segundo viaje misionero en Antioquía. ¿Alguien puede ir a Hechos 14, 24, 28? ¿Y lo puede leer? Pasó luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra de que habían cumplido. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Muy bien. Cuatro capítulos anteriores, se termina su primer viaje misionero y regresa a su iglesia donde había sido enviado, a Antioquía. Y acá en el segundo viaje misionero, cuando termina, va de nuevo a Antioquía, ¿verdad? Donde había sido enviado. El apóstol Pablo
rendía cuenta de su ministerio, ¿verdad? El apóstol Pablo daba un informe de lo que Dios estaba haciendo a través de su ministerio. Porque esta iglesia seguramente oraba por Pablo, oraba por el ministerio, por los viajes, ofrendaba y demás. No estamos llamados a ser llaneros solitarios en el ministerio. Si Pablo, el apóstol, daba cuenta a la iglesia, ¿cuánto más nosotros tenemos que? No es como decir, bueno, mirá, esto es lo que hice, sino que el Espíritu la bendecía a la iglesia con lo que Dios estaba haciendo. Es decir, miren, esto es lo que está haciendo Dios a través de los gentiles. Y debemos dar cuenta de nuestro ministerio. ¿A quién? A la iglesia, a nuestras autoridades, pedir consejo. Mirá, está pasando esto, ¿qué me aconsejás? Poder buscar lo que Pablo empieza haciendo cuando llega a Corintio. Compañía, ¿sí? Buenos amigos en la fe que nos bendigan y oren por nosotros. Saben que es triste, pero a veces queremos hacer el ministerio por nuestra cuenta, ¿verdad? Y no está bueno eso. Si Pablo lo hacía y daba cuenta, ¿sí?, a la iglesia, cuánto más nosotros, porque nos cuida, nos protege, nos deja en un lugar seguro. Debemos hacerlo. También en nuestra vida. No estamos llamados a, yo me manejo como quiera y tomo mis decisiones. ¿Para qué Dios nos puso en una iglesia? ¿Para venir y pasar un tiempo lindo? No. Para compartir, para pedir consejos, para aconsejar y para decir, mirá, hermano, está bueno, mirá. Como contábamos hoy en la mañana, hace un ratito, ¿no? Testimonios, ¿no? ¿Qué pasó? Esto, lo otro. Esto es iglesia. ¿Sí? El compartir lo que estamos viviendo y dar la oportunidad de que los hermanos se gocen con nosotros. Después de pasar un tiempo en Antioquía, dice que Pablo regresa a Galacia, Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Pablo era un misionero, un trabajador, un pastor, ¿sí?, que cuidaba de su iglesia. Dice que pasó a fortalecerlos. Pastores, así como la iglesia tiene que rendir cuentas o dar la oportunidad de liderazgo a ciertas cosas, los pastores tienen una responsabilidad, o liderazgo tiene una responsabilidad, que es cuidar del rebaño, pasar tiempo de calidad. Pablo lo hizo. Dice que volvió y pasó y lo fortaleció a los hermanos. Y también no solo al liderazgo. Qué bueno sería Cristina. Cristina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va tu vida, hermana? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo va la semana? ¿Qué haces mañana? Nada. ¿Querés venir a tomar unos mates? ¿Y te hago una rica torta de fiambre? ¿Sí? ¿Para qué? No, para pasar un tiempo juntos. ¿Verdad? Qué lindo que alguien piense en mí para invitarme a comer, que eso es una muestra de amor, ¿sí? Pero esa persona está diciendo, quiero pasar tiempo contigo, ¿sí? Y no hablar de, bueno, qué actividad de niña vamos a hacer y qué lección bíblica vamos a dar. Vamos a hablar de la vida, de las plantas, del sol, del clima, ¿sí? Y también cosas espirituales. El Señor está trabajando así en mi vida, ¿sí? No hablar mal del pastor. Eso no. Pero pasar tiempo de calidad. Ya vamos terminando, hermanos. Llegó entonces Pablo, después de hacer su ministerio pastoral, llegó entonces a Éfeso, ¿cierto? Judío, de nombre Apolos, alejandrino, de origen, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y como era ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús,
aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero luego Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Quiso él pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Así después de llegar contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Otro encuentro acá. Dice que llega Apolos. Pablo se va, vuelve a Antioquía, va a visitar, empieza su tercer viaje misionero, y Priscila y Aquila habían quedado, ¿verdad?, en Éfeso. Y llega Apolos. Y nos dice que, bueno, era oriundo de Alejandrina, está en Egipto, era judío, varón elocuente en la oratoria, o sea, era muy bueno exponiendo, ¿sí? Tenía muy buena oratoria este hombre, este hermano, poderoso en las escrituras, o sea, era conocedor de la palabra de Dios y había sido enseñado en el Evangelio. Se nos dice que solamente como que le faltaba una parte importante del Evangelio, pero hablaba de Jesús, ¿sí? Hablaba de Jesús. Dice que era ferviente de espíritu. Y vieron esos predicadores así que son así fervientes y hablan alto y la gente se emociona y aplaude y todo. Bueno, yo me imagino un Apolos así, ¿verdad? Alguien que llenaba ante la arena y cilindros y estadios, así elocuente además. Ya no está mal el cilindro, pero bueno, me quedé viejo, ¿verdad? Denota mi edad eso. Bueno, y la enseñanza era con precisión, ¿verdad? No es que se ponía acá a divagar de la Escritura. Y solo conocía el bautismo de Juan, o sea, el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la Gracia. Y lo vemos predicar en la sinagoga con valentía. Y bueno, ahí dice que lo escucha Aquila y Priscila, y se dieron cuenta que le faltaba información al hermano, que no estaba completo en la forma que predicaba. Y lo toman como aparte y le explican con detalle, le hacen toda la historia completa, el Evangelio de la gracia. Cosas a destacar que hicieron Priscila y Aquila. No se rasgaron las vestiduras. ¡Ay! ¿Qué está predicando este hombre? Y lo confrontaron en público y lo humillaron. No estamos llamados a humillar a los hermanos, ni en público ni en privado, ¿verdad? Cuando vayamos a corregir a alguien o a decirle, mira hermano, no lo humillemos. Acá hay un cuidado de Priscila y Aquila en no humillarlo en público, ni en privado, cosa que podemos aprender de este encuentro que tienen ellos. Entender que todos estamos en diferentes niveles de fe, ¿sí? Y de crecimiento espiritual, y que no todos nos sabemos todo. Y eso es la parte de la comunidad. Si querés ir lejos, ve acompañado. Pero el ir acompañado muchas veces te va a retrasar, ¿sí? Entonces entender que todos estamos en diferentes momentos, así como hay niños, adolescentes, jóvenes, gente ya jubilada, en la fe lo mismo. Hay gente que sabe un poco, sabe algo y sabe mucho. Pero debemos tratar de tener ese cuidado y ser sensibles a eso. Lo tomaron aparte y le dedicaron tiempo. No podemos exigir a todos los hermanos todo, porque como dijimos, todos estamos en diferentes niveles. Dedíquenle a aquellos líderes, maestros, tiempo a enseñar a aquellos que están discipulando, para poder crecer. Y a su tiempo van a crecer, ¿no? Tampoco querer forzar nada allí. Y tampoco hacerlo con superioridad. Mirá, yo soy apóstol, casi arcángel recibido, ¿sí? De profeta, y yo te vengo a enseñar vos. ¿Dónde te congregás? Ah, está.
¿En Marindia? No. Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, yo no creo que haya venido con un espíritu sino que fue, ya el hecho de que lo hayan tomado aparte habla mucho, ¿sí? Y le explicaron exactamente, bueno, que era, dediquemos tiempo y hagamos con humildad. Y no nieguemos el don que hay en esa persona. Apolos tenía un don, era visible, era muy buen orador, muy buen predicador, enseñaba. Y aquí de Priscila vieron eso y bueno, falta un poquito de conocer. Y el don se desarrolla, ¿sí? No es que uno nace predicando bien, o nace enseñando bien, o nace orando bien, o nace sirviendo de la manera que seas bien. Uno va creciendo en la fe y va desarrollando su don y sus talentos. Y veamos los dones que hay al lado. Miremos, ¿pueden reconocer el don del hermano? Tal hermano es bueno en... ¿Qué don tiene mi hermano? ¿Sí? Aprovechemos los dones que tenemos en la congregación. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nuestros dones están para hacernos crecer, ¿sí? Aprovechemos. Si un hermano es bueno en algo, metémosle fichas, hermano. Si sabes que es bueno, acompañalo, hacelo crecer. Si le falta todavía información, pasa tiempo con él, ¿sí? Y desarrollar, discipulalo en lo ministerial. Después de esto dice que Apolos quiere ir a la región de Acaya. Dice que, manda una carta a los discípulos allá para que lo reciban. Y dice que cuando llega Apolos allí, dice, así después de llegar contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia. Dice que Apolos contribuyó mucho, o otra versión dice que fue de gran bendición para los hermanos allí. Dios nos salvó para buenas obras. Dios nos salvó por obras. Dios nos salvó para hacer buenas obras. Esa es la diferencia. Si yo le pregunto a tus hermanos aquí, si tu vida ha sido de bendición para su vida, ¿qué dirían? Si yo le pregunto a un hermano acerca de tu vida, si ha sido de bendición, de provecho, ¿qué me diría ese hermano? ¿Qué me diría de vos, ese hermano? ¿Qué me diría la iglesia? ¿En qué estás contribuyendo a tu comunidad? No solo en lo económico, porque a veces uno piensa, yo vengo, doy mi ofrenda, mi diezmo, que sí, debemos contribuir de esa forma, porque es una forma de adorar a Dios, pero con tu actitud, con tus dones, con tu tiempo, con tu amor, ¿estás siendo de bendición para el hermano de al lado, para tu comunidad? Estamos llamados a bendecirnos, sí, como iglesia. Muchas veces pasa lo contrario, pasan las amarguras, las frustraciones, y en vez de bendecirnos unos a otros, empezamos a generar raíces de amargura en otros, frustraciones, enojo y demás. Hermanos, estamos llamados a bendecir al otro. ¿En qué estamos contribuyendo? Y esto es la iglesia, personas que se encuentran, como hemos visto en este capítulo. Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, con Tucio, con Crispo, con Sóstenes, con Apolos. Apolos se encuentra con estos hermanos en Acaya. Todos marcaron la vida de Pablo, de alguna manera. Para bien, porque Pablo siempre habla
de todas estas personas que hemos leído, habla de ellos. Entonces han dejado una marca en la vida y en el ministerio de Pablo. Y Pablo lo dice, y es bueno decir al hermano, gracias por bendecirme de esta manera. Gracias, porque eso nos anima, ¿verdad? Así que si te pensás en alguien que te ha bendecido, te invito luego de la reunión a darle gracias. Y la iglesia es un lugar, es una comunidad de encuentros, de personas que vienen con trasfondos, con historias, con problemas, con frustraciones, con alegrías, y nos encontramos acá, ¿verdad? Acá, como le llaman, Santa Cena, Cena del Señor. Sí, está muy bien. En inglés, y algo que me gusta, la Cena del Señor, la Santa Cena, le llaman comunión. Comunión, ¿sí? Vamos a participar de la comunión. Y eso es la Cena del Señor. Porque Pablo, cuando después escribe a Corintios, y dice que no estaban participando correctamente, es porque no había comunión en la iglesia. Y esto es una interpretación. Otra interpretación es que Pablo les anima a participar dignamente porque no estaban en comunión entre ellos. Otra interpretación es porque, bueno, que te revises si hay pecado y demás. Otra interpretación, que es la que me gusta más a mí, es que Pablo les anima a venir en comunión y a participar de forma digna. Y eso es participar de forma digna, porque ¿de qué me sirve participar de la cena si estoy peleado con todo el mundo? ¿Verdad? Y no estoy en comunión con el hermano de al lado. Y eso es la cena. Personas que se encuentran en una mesa con dos símbolos que han cambiado nuestra vida y genera comunión. Y eso es la iglesia. Y eso genera los encuentros. Que nos podamos seguir encontrando. Nosotros, pero también encontrando a otros afuera para bendecirlos. Que nos bendigamos unos a otros acá, pero también afuera. Porque esos encuentros, no con Yamandú Orsi, no con la calle Pou, no con Cacho de la Cruz, van a cambiar nuestra vida. Estos encuentros van a cambiar nuestra vida y van a edificar nuestra alma y van a ser de bendición. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has invitado a esta cita, Dios, de venir al encuentro contigo, a adorarte en comunión, a adorarte y servirte, Dios, como un pueblo. Gracias porque nos hemos encontrado, primeramente contigo, Dios. Tú nos has encontrado a nosotros, nos has amado, nos has hecho tus hijos. Y porque tú nos has hecho tus hijos, podemos encontrarnos con otras personas que nos han bendecido. Gracias por los hermanos que nos bendicen. Gracias porque tú siempre nos animas en el momento cuando todos queremos tirar la toalla. Gracias porque tú nos das certezas cuando tenemos dudas. Gracias, Padre, por esta comunidad. Pido que tú sigas bendiciendo a esta iglesia, que tú sigas encontrando a los fieles, Padre, que ellos al salir y a ir puedan seguir encontrando a otros, para que el Evangelio siga encontrando a otros, y más discípulos se sumen a tu reino, Padre. Gracias por esos Aquilas, Priscilas, por esos Apolos, gracias por esos Timoteos, gracias por cada hermano y hermana que nos bendicen, Padre. Te bendecimos a ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.